A ver, ¿se imaginan poder entrar en el mercado inmobiliario con unos descuentos que, vamos, parecen casi imposibles? Pues hoy vamos a explorar justo eso. Una estrategia que no conoce mucha gente, pero que tiene una fuerza tremenda. Invertir en propiedades sin tomar la posesión de inmediato. Sí, sé que puede sonar un poco a lío, pero vamos a desmenuzarlo para ver cómo funciona y, sobre todo, dónde está la verdadera amiga del asunto. Pensemos en esto. ¿Y si existiera una forma totalmente legal de comprar una propiedad por un 30, un 40 o incluso un 50% menos de lo que realmente vale? No, no es ningún truco. Es una realidad de nuestro sistema legal que muy pocos inversores conocen y, claro, aprovechan. La clave de todo esto está en entender una diferencia muy pequeña, pero que lo es todo. Bueno, para pillar bien de qué va esta oportunidad, lo primero es separar dos ideas que normalmente damos por hecho que van juntas. Una cosa es ser el dueño de algo y otra, muy distinta a veces, es poder usarlo. En el mundo del derecho, la propiedad y la posesión no siempre van de la mano, y es justo en ese hueco, en esa separación, donde nace esta estrategia de inversión. Vamos a ponerlo fácil. Uno compra la casa, las escrituras están a su nombre, legalmente es el propietario. Pero no tiene las llaves. Hay alguien viviendo dentro. Y ese alguien puede ser un inquilino, el antiguo dueño que no se ha ido o, bueno, hasta un ocupa. O sea, en los papeles la casa es tuya, pero el control físico, el poder entrar, todavía no lo tienes. Por un lado tenemos la propiedad. Ese es el documento oficial, lo que está en el registro y dice que algo es tuyo. Por otro está la posesión, que es básicamente tener el control físico, poder entrar, vivir y disfrutar del inmueble. La ley española lo deja clarísimo. Cuando se compra solo lo primero, el precio se desploma. ¿Por qué? Pues porque el mercado penaliza la espera y todo el proceso que hay que seguir para conseguir lo segundo. Claro, y aquí llega la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. Pero vamos a ver, ¿esto es legal? Suena que tiene que haber alguna trampa por ahí, ¿no? ¿De verdad se puede firmar la compra de algo que en la práctica no se puede ni pisar? Pues la respuesta es un sí, y bien rotundo. La ley lo permite sin ningún problema, siempre y cuando haya total transparencia. El contrato de compraventa simplemente refleja la realidad. Estás comprando la propiedad, pero aceptas que la tarea de recuperar la posesión ya es cosa tuya. No hay trampa, de verdad. Es una condición del juego, y es la que justifica ese descuentazo. Ahora bien, el quién está viviendo dentro lo cambia absolutamente todo. No tiene nada que ver lidiar con un inquilino con su contrato en regla que con alguien que no tiene ningún derecho legal. La dificultad, el tiempo y la estrategia para conseguir la posesión dependen por completo del escenario con el que nos encontremos, así que veamos los más habituales. Aquí tenemos los distintos niveles de dificultad, por así decirlo. El más sencillo, un inquilino al que le queda poco de contrato. Simplemente es esperar. El más común, el llamado precario. Alguien que en su día tuvo derecho a estar ahí, pero ya no. Esto necesita un procedimiento judicial, pero el camino está muy claro. Luego el más mediático, el que sale en las noticias, el ocupa. Aquí hay varias vías, desde negociar a ir por lo civil o lo penal. Y el más complejo, alguien con un derecho de uso por sentencia judicial, por ejemplo, tras un divorcio. Este es el tipo de caso que un inversor con cabeza suele evitar. A ver, es normal que escuchar todo esto asuste un poco, pero es justo aquí donde la inversión se convierte en algo estratégico, en lugar de una simple apuesta. La clave no es evitar los problemas, sino saber exactamente a qué problema te enfrentas y tener un plan clarísimo para resolverlo antes de soltar un solo euro. Un inversor profesional no da palos de ciego, sigue un mapa. Todo arranca con una radiografía legal del inmueble. ¿Quién es el dueño de verdad? ¿Tiene cargas o deudas? Después, se investiga a fondo la situación de la ocupación para trazar la hoja de ruta legal. Solo entonces, con toda la información, se elige el activo, se blindan los contratos y, por último, se pone en marcha el plan para recuperar la posesión. Como ven, es un proceso, no es un golpe de suerte. La clave de todo esto es pensar como un seleccionador. De cada 100 propiedades ocupadas que salen al mercado, a lo mejor 95 se descartan porque tienen problemas legales que no se pueden resolver, costes ocultos o una rentabilidad que no está nada clara. El trabajo de verdad consiste en encontrar ese 5%, esas joyas ocultas donde los números y la estrategia legal encajan a la perfección. Y con esto llegamos al factor que de verdad lo cambia todo. En un juego con tantas reglas legales, intentar jugar por libre es, básicamente, la receta para el desastre. La pieza clave que convierte un riesgo en una ventaja competitiva es tener a un experto de tu lado. Ojo, que nadie se confunda. Esto no tiene nada que ver con una compraventa de toda la vida. Un agente inmobiliario te enseña una casa. Un abogado especializado en estas operaciones lo que hace es diseñar un plan de batalla, tanto legal como financiero. Aquí no hablamos de decoración, hablamos de estrategia jurídica. Un análisis de verdad va mucho más allá de mirar el precio de compra. Un equipo experto te va a decir:
Mira, el proceso judicial va a costar X y tardará aproximadamente Y meses. Si sumamos impuestos y otros gastos, el coste total será Z. Y cuando recuperes la posesión, el valor de mercado será este, lo que te dará este retorno. No es comprar una casa, es ejecutar un plan de negocio con una casa como activo. Al final, el valor de un experto no está solo en las oportunidades que encuentra, sino, y esto es muy importante, en las decenas de malas inversiones de las que te salva. Su trabajo es ese, ¿no? Actuar como una especie de escudo, de filtro, que quita todo el ruido del mercado para que solo lleguen las operaciones que de verdad tienen potencial. Así que, para terminar, ¿con qué nos quedamos? Pues que en un mercado tan complejo, donde un pequeño detalle en una escritura puede costar decenas de miles de euros, el conocimiento experto no es un gasto, es la mayor ventaja competitiva que se puede tener. La verdadera oportunidad no está en comprar una casa barata, sino en saber cuál de esas casas baratas es la que hay que comprar.